Bueno, acá podemos ver cómo me llegó embalado. Lo fui a buscar al correo y así llegó. Esa parte abierta obviamente la abrí yo. Vino muy bien empaquetado. La verdad que es esencial que venga bien empaquetado para evitar golpes, pero ahí lo estoy viendo, lo estoy examinando en mi trabajo. Ahí se le hizo un agujerito a la caja. Y bueno, ahí probamos la resistencia al micrófono. Vemos las especificaciones y lo que trae. Bueno, hoy vamos a ver el unboxing del micrófono para estudio condensador USB marca Kolke. Estuve pensando mucho en qué micrófono comprar y por una cuestión de precio me volqué para este micrófono. Acá tiene un golpecito. Acá dice todas las características que también están especificadas en el manual. Viene el micrófono, el soporte que viene en dos piezas, el antipop y el cable USB. Bueno, primero, ¿a quién se lo compré? El local se llama Nuki, queda en Bolivia 1162, y me salió 1549 pesos, que son aproximadamente unos 35 euros, 35 dólares. 35 dólares. El local, la verdad que lo envolvió muy bien. Muchas veces viene así nomás y bueno, se hace más fácil que se rompa en el camino. En el caso de esta empresa, también me volqué por este micrófono porque incluía envío gratis. Así que fijé un correo cercano a mi trabajo y lo recibí. Bueno, cuando lo abrimos nos encontramos con el manual. Acá vemos que es la versión KPI 271. Y bueno, el manual realmente no dice mucho. Sí promete mucho, porque dice que va a asegurar una calidad de sonido. Acá vemos una creación, tiene una calidad de sonido muy buena y clara. Y estas son las especificaciones. Y este es el contenido, ¿no? En teoría es un plug and play, se enchufa y listo. Acá tenemos el cable. Yo previamente ya lo había abierto, por eso no tiene. Esto es metálico. Tiene acá con un resorte para agarrar. Y esta es la parte del USB. La verdad que es un cable muy grueso. Parece que va a durar. Y acá tenemos el micrófono. Tiene bastante peso. Acá se ve el micrófono en la parte interior. Esto es metálico. Esto parece que también es metálico. Más allá del color, que pareciera que en la imagen que es plástico, pero se siente frío, se siente metálico. Acá tenemos el control de volumen y el control del eco. Y acá va conectado el cable. Acá tenemos el soporte que va a agarrar el micrófono. Y acá tenemos el trípode que va enganchado al soporte. Tiene unas patas que parece goma más que plástico. Es bastante durito. Esto es metálico, esto es de plástico y esto parece que viene de metal, parece que fuera metálico. Y este es el antipop. Así que bueno, vamos a armarlo. Bueno, y así quedaría armado. Vamos a sacar un logo. Esta parte internamente tiene un pedacito de goma para que esto no se raye.
Acá viene con esta marca y es bastante estable, la verdad. Las patas son metálicas, se ve bastante estable. Y acá ya lo tenemos conectado, así que vamos a hacer una prueba de sonido y de las funciones que son el eco y el volumen. Bueno, vamos a hacer una prueba del micrófono. Ahí tenemos la perilla de volumen y el eco. Vamos a subir el volumen. Lo vamos a bajar ahora. Lo vamos a bajar en cero, la mitad. Y lo dejamos un poquito más de la mitad. Y ahí le subimos el eco. Hola, hola. Y ahí lo bajamos. Bueno, parece que tiene un volumen bastante bueno. Siempre lo mantengo cerca de mi boca y la construcción parece muy sólida, parece que es todo metálico. La nitidez de la voz se siente muy buena, así que la verdad que me gustó. Bueno, vamos a tocar un poco el micrófono. El antipop parece de muy buena calidad. La parte de abajo que sujeta el micrófono es de plástico, ahí lo sacamos. No lo raya cuando sale, aunque lo hice con una sola mano. Adentro tiene una especie de goma espuma como para evitar que raye la parte metálica del micrófono. Tiene unos resortes bastante fuertes y el trípode parece bastante sólido. Ahí lo podemos ver. Tiene una trabita para sacarle el cable. Ahí lo vemos. Las perillas son de plástico. Tiene el cable todo metálico con una trabita. Y vemos que está agarrado con tornillos Phillips. Ahí apretamos la perilla. Es bastante difícil de sacar. Parece que entra bastante apretadito. Ahí está saliendo, ahí salió. Tiene 3 cables y la construcción del cable es excelente. Estuve averiguando y parece que se puede encontrar otros cables similares, así que si se llega a romper se puede llegar a reemplazar. Bueno, ahí vamos a hacer foco en el cable, dice High Grade Low Noise Microphone Cable, así que es bastante grueso, se siente muy bien, por más que se doble siempre parece que mantiene la calidad, no se arruga, nada, es bastante bueno. Y el micrófono lo mismo, se siente muy sólido, se siente bastante pesado, que transmite una sensación de calidad. Y me sorprendió la nitidez de la voz, pensé que iba a ser mucho menos nítido. Y si bien yo tenía unos cascos Logitech, la verdad que el sonido es muy inferior. No es malo, pero como para jugar zafa, pero al lado de esto nada que ver. Y lo mismo el trípode. Como para zafar, no es un trípode muy alto, pero sirve como para apoyarlo ahí. Bueno, acá hacemos una toma final con todo lo que trae el paquete. Ahí vemos el cable que es de 3 metros, muy largo. El trípode, el soporte para el trípode. Ahí está la tapita que va justo en el soporte del trípode, que es como una especie de adaptador.